Hola amigos, bienvenidos al programa número 3 del Umbral Desconocido. Hoy pretendo hacer algo diferente. Me gustaría hacer, lo pensé el otro día, una aportación cultural, pues cada semana o cada 10 días aproximadamente, sobre un libro. Hoy vamos a hablar de un libro que me ha gustado bastante, pero antes de ello, antes de entrar en ello, me gustaría contaros una pequeña historia para hacer de alguna forma pues una pequeña introducción hacia el libro. Hace mucho tiempo, cuando yo era pequeño y ya me apasionaban todos estos temas del misterio, el fenómeno ovni. El fenómeno ovni es algo que me encanta, ¿no? Y supongo que este será el denominador común entre todos los que seguís programas de algún tipo de misterio, ya sea bien en radio, ya sea bien en televisión. Y bueno, pues cuando eres pequeño, eres joven, más bien adolescente, no te importa el decirlo, no te importa el manifestar, ¿no?, tu atracción sobre todos estos temas. Pero a medida, por lo menos en mi caso, y yo creo que a la mayoría les ocurre, a medida que con el tiempo vas adquiriendo una reputación en la sociedad, en el mundo que te rodea, en tu trabajo o en tus compañeros, parece que estos temas como que los vas alejando un poquito de la sociedad y te los vas quedando para ti. No lo manifiestas tan abiertamente. Pensad que he dicho la mayoría. Sé que hay gente que le da igual y que lo dice y le da igual 8 que 80 y lo que opinen les da exactamente igual. Y eso es muy... yo eso lo aplaudo. Pero a medida que vas creciendo, ¿no?, pues a medida que te vas haciendo mayor, que vas siendo adulto, vuelve a resurgir un poquito el me da igual lo que opinen. Es mi caso, por ejemplo. Yo ahora mismo tengo 43 años y ahora estoy en una época de mi vida en la que hago lo que me apetece, lo que me gusta, siempre sin hacerle daño a nadie. Soy una persona normal y corriente, una persona que tiene un trabajo que no tiene nada que ver con esto. Tengo una empresa que no tiene nada que ver con esto, mis hobbies no tienen nada que ver con esto y tengo mi familia y ahora mismo hago lo que me gusta, hago todo aquello que, repito, que no le haces daño a nadie, pero si te gusta hacerlo y encima te enriquece personalmente y te produce una satisfacción personal, ¿por qué no? Bien. Pues gracias a un amigo, una bellísima persona y a un profesional como la copa de un pino que es Carlos Durán, es un profesional de la radio como yo creo que como pocos tenemos en España. Pues gracias a él, va a ser 2 años, me brindó la oportunidad de, en un programa de gran audiencia, por no decir de máxima audiencia, en Baleares, como es Hoy es el Día, en Última Hora Radio, me brindó la oportunidad de coordinar toda una sección sobre todos estos temas. La denominé Evolución, Ciencia y Misterio y aquí cada semana, cada miércoles, expongo temas diferentes, entrevistamos a personas que tienen que ver con el mundo del misterio, entrevistamos a personas que tienen que ver con el mundo de la ciencia, o bien científicos o bien médicos, y es un programa, tanto Hoy es el Día, que es el programa en el que se ha incluido esta sección, tanto Hoy es el Día como Evolución, Ciencia y Misterio, la verdad es que está funcionando bastante bien. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo es aprovechar los medios de comunicación que tenemos y las tecnologías como son las redes sociales o YouTube en este caso, para poder de alguna forma transmitir todo esto que nos gusta a un determinado grupo de gente y poder compartirlo. Hace 3 semanas tuvimos, Carlos Durán y yo, la oportunidad de entrevistar a Javier Pérez Campos. Javier Pérez Campos es, como ya sabéis, uno de los reporteros más destacados de Cuarto Milenio y ha publicado su último libro, ya están aquí, son Los Otros. Parece que estoy haciendo publicidad de este libro y os aseguro que no me pagan por ello, pero sí voy a hacer publicidad. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo, porque Javier Pérez Campos es una persona joven, es una persona muy dinámica, es una persona
que hacer este libro le ha costado 10 años. Aquí está el resumen de 10 años de investigación. Este libro me ha gustado bastante también, porque al final de cada capítulo lo ha adaptado a las nuevas tecnologías. Tiene un código QR en el cual con los dispositivos móviles, con el móvil, con la tablet, puedes escanear los códigos QR y puedes de alguna forma transportarte al lugar de los hechos que narra aquí. O bien escuchando los audios que trae de las psicofonías, por ejemplo, o ver los vídeos incluso, es muy interesante. Entonces, pues es uno de los libros, el último que he leído, y es muy interesante. Bueno, tengo todos los de Iker Jiménez, que ya os dije en uno de los programas que tuve. También gracias a Carlos tuve la suerte de poder hablar con él en persona, a él y a Carmen Porter. Y bueno, pues esto es uno de los libros que me entregó personalmente, y otros que tengo por ahí. Además, tengo la suerte de que están firmados y dedicados tanto por Carmen Porter como por Iker, los 3 libros que tengo por allí. Y bueno, quería aportar una pincelada de cultura literaria, y este es el libro que yo os sugiero, Los Otros, de Javier Pérez Campos. Pero ¿quién mejor que él que nos explique un poco qué es este libro, cómo lo ha hecho y qué es lo que más destaca de alguna forma del libro él, ¿no? Entonces lo que os voy a hacer, os voy a pinchar la entrevista que tuvimos con él. Podéis escucharlo de su propia voz y bueno, pues luego, como siempre, ya sabéis, podéis mandar vuestros casos, vuestras experiencias personales, si es que queréis que las comentemos en el programa. Podéis suscribiros al canal, de alguna forma ayudáis a que el canal se desarrolle, le podéis dar al like si queréis. Esto es simplemente una ayuda pues para el trabajo que hay detrás, ¿no? El trabajo que a todos nos gusta, que de alguna forma sea recompensado. Puede que te guste, puede que no. Pero bueno, y lo dije ya en el programa anterior, si queréis que expongamos algún caso vuestro, si queréis que os llamemos por teléfono, que grabemos la entrevista con vosotros, si es que queréis contar algo, y que lo pongamos en el canal, no hay problema. Si queréis que lo pongamos, pero con nombres que permanezcan en el anonimato, no hay ningún problema, se puede hacer lo que queráis. Y lo que os dije en el último programa es que me gustaría que este programa surgiera y fuera interactivo, de alguna forma que yo pudiera hacer algo que vosotros quisieseis, bien estudiando algún tema, bien exponiendo algún caso que tengáis vosotros, o si bien queréis que hablemos de algunos casos en particular, ya buscaremos información, ya la ampliaremos y de alguna forma pues la desmenuzaremos parte por parte para que quede bien explicada. Bueno amigos, pues sin más preámbulos, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos Carlos Durán y yo a Javier Pérez Campos. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Hoy es el día. Carlos Durán. Los miércoles a esta hora de la mañana entramos de lleno en los minutos de ciencia, evolución y misterio con nuestro asesor David Fernández. Buenos días, David. Buenos días, Carlos. ¿Hablamos hoy de qué? ¿De espíritus? Pues hoy vamos a hablar de almas perdidas, espíritus, exorcismos. Sin duda son términos abstractos y difíciles, Carlos, de entender, sobre todo por los más escépticos, pero que nos ponen en ocasión los vellos de punta a quienes, como yo, como mucha gente, son amantes y divulgadores del mundo del misterio y del mundo de lo desconocido, y cuya llama de la curiosidad y la búsqueda del origen de estos términos nos tienen en vilo y siempre en guardia. ¿Quién no ha oído hablar nunca de espíritus? ¿Quién no ha oído hablar, Carlos, alguna vez de apariciones, indistintamente de ser o no creyente en el ámbito de lo paranormal? Ciencia, evolución y misterio. Todo sobre las ciencias ocultas y los enigmas. Un espacio que coordina David Fernández.
Ciencia, evolución y misterio en Última Hora Radio. David, hay mucha gente que considera muchos casos de apariciones fantasmagóricas como fraudulentos también, ¿no? Pues sí, y además con razón, y no voy a ser yo quien les quite la razón, porque aportan pruebas concluyentes, además, de que estos casos son fraudulentos. Esto no hay ninguna duda. Tampoco voy a discutir con el gremio de los científicos cuando en muchos de los casos paranormales que han sido constatados y han sido reales nos aportan una explicación científica empírica. Por supuesto que no voy a discutir con ellos porque esto se ha demostrado. Pero, Carlos, ¿y cuando hay casos en los que no encuentran explicación alguna? Muchos podrán decir que es porque no la han encontrado todavía, que la ciencia todavía no la ha encontrado. Y estoy de acuerdo. Pero en el caso de las apariciones, por ejemplo, que es el tema que hoy nos atañe, es muy difícil admitir que hay alguien que ha fallecido, alguien que ha dejado este mundo, alguien que nos ha dejado. Es muy difícil admitir que se aparece, que se puede materializar delante de uno mismo e incluso comunicarse. Pero lo cierto es que testigos de diferente índole, de diferentes culturas, de diferentes edades y países distintos nos han contado cosas exactamente iguales. Nos han contado casos que coinciden y tienen un denominador común, que es el misterio. Una aparición puede ser de dos maneras diferentes. Puede ser una aparición creada por la imaginación, por el efecto de alguna sustancia psicotrópica, por ejemplo, o química. Puede ser producida por estados febriles, producida incluso por el pánico. O puede ser por una causa completamente diferente a todas estas. En el momento en que una persona, estando en plenas facultades mentales y físicas normales, y se le presenta un caso de este tipo, es decir, que tienen ante sí a una figura, en el que la luz se refleja en el cuerpo, en el que hay movimiento, en ocasiones incluso hay hasta comunicación, se presenta alguien que jamás ha visto a esa persona y después lo identifica en una fotografía, ¿podemos decir que eso no es real? Cada día cientos de personas viven un encuentro sobrenatural. Al menos eso es lo que va a reflejar este extraordinario trabajo de Están aquí, son los otros. Lo ha escrito Javier Pérez Campos. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carlos, David, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Buenos días. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos. Está ya tu libro entre nosotros, está entre nuestras manos Los Otros, ¿no? Un trabajo en el que has estado trabajando de una forma profunda. ¿Durante cuánto tiempo, Javier? Pues es el resultado de una investigación de 10 años. 10 años buscando, entrevistando gente, acudiendo a documentos históricos. Y es una aportación que a mí me parece original, porque en un momento dado, en un momento de esta investigación, yo me pregunto en qué momento surge la primera aparición de un fantasma, cuándo el ser humano empieza a creer en lo trascendente, en el más allá. Y bueno, pues yo acudo a una serie de fuentes históricas y eso es lo que hace que este libro tenga un valor añadido. No solo hablamos de testigos, no solo damos voz a gente que se ha encontrado con ellos, sino que acudimos a fuentes históricas, a la arqueología, al arte. Y descubrimos, por ejemplo, que la primera representación de un fantasma tiene prácticamente 20.000 años. Hay una losa en la que hace 18.000 años alguien grabó 3 figuras descabezadas que se aparecen delante de un animal y que surgen ahí ante la extrañeza de los investigadores que se toparon con esta pieza. Y lo curioso es que si acudimos al arte rupestre africano, al arte australiano, al arte europeo, encontramos que hay una serie de patrones que se repiten constantemente y que curiosamente también se repiten y tienen relación directa con los detalles que ofrecen los testigos que se han encontrado con los otros, con estos seres sobrenaturales. Javier, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, ante todo, darte la enhorabuena porque esta aportación, este libro nuevo que has hecho, me ha gustado. Bueno, te de ser sincero, todavía no lo tengo, pero saliendo de aquí te puedo asegurar que lo voy a tener en breve. Además, tengo todos los libros tuyos, de tus compañeros, y bueno, y hay 3 de ellos que los tengo
con gran cariño guardados porque me los entregaron en persona Iker y Carmen Porter. ¡Qué bueno! Y bueno, este libro me gusta sobre todo porque lo has adaptado a las nuevas tecnologías, porque si no me equivoco tiene códigos QR en el que de alguna forma pueden teletransportar al lector al momento, a los audios o a los vídeos, y de alguna forma puedes incluso casi palpar los casos. ¿Es así, verdad? Sí, el libro de hecho es espectacular. Estuvimos un año entero editándolo en Planeta, hemos trabajado muy duro y de verdad que ha habido mucha gente implicada en el proyecto para hacerlo lo mejor posible, para que no solo fuera un libro de aventuras, sino que además aportara una experiencia sensorial al lector, que no solo se tratara de una lectura, sino aprovechar esas tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, para mí la portada, el diseño es increíble, la tapa dura, cómo ha quedado, las fotografías a color en el interior, y de pronto, en un capítulo, por ejemplo, en el que yo hablo del bosque de los suicidios, en Japón, metemos una serie de crónicas que yo grabé allí in situ, perdonad porque me he traído un catarrazo enorme, digno de cuarto milenio, pero cuando yo estaba en el bosque de los suicidios de Japón, yo estaba escribiendo ya este libro, yo sabía que iba a dedicar un capítulo exclusivo a ese tema, y lo que hice fue grabar una serie de crónicas exclusivas para que la gente que comprara el libro y que lo leyera pudiera acceder a ellas como un material adicional. Es decir, que si tú estás leyendo el libro, cuando llegas al final de ese capítulo, puedes escanear con tu móvil unos códigos QR que te harán escuchar cómo suena el bosque de los suicidios, o que en un momento dado te permitirán escuchar una psicofonía grabada, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de Córdoba, o que te permitirán acceder a las voces directas de los testigos relatando sus experiencias para que uno pueda escuchar y entender el valor testimonial. Es decir, que es un material muy interesante y que ponemos ahora en manos de los lectores. El libro de Planeta, el libro de Javier Pérez Campos, están aquí, son los otros. Hablando de psicofonías, hay una pregunta que yo siempre he planteado aquí en el programa, no sé si tú, Javier, tienes alguna respuesta. ¿Por qué cuando a veces escuchamos en televisión esas psicofonías, todo el mundo habla en castellano? Es decir, ¿no hay psicofonías en catalán, en vasco, en inglés? Sí, sí que las hay. Y eso es muy curioso porque nosotros en Japón hicimos la prueba de grabar psicofonías en una zona muy concreta de ese bosque de los suicidios, porque todos los vecinos creen que allí se aparecen una serie de fantasmas que proceden de los difuntos, de la gente que ha muerto allí. Llevábamos un intérprete japonés e hicimos la prueba de yo hacer una serie de preguntas y el intérprete lanzarlas en japonés, ¿no? Para ver si había alguna respuesta en ese idioma. En este caso no hubo ningún tipo de respuesta, pero sí que ha habido casos, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en la famosa casa de Amityville, o en lugares como el sanatorio de tuberculosos de Waverly Hills, donde se han obtenido psicofonías en inglés. Es decir, que hay audios extraños en todos los idiomas. Javier, comparto contigo el tema de Japón, porque además he tenido la suerte de vivir varios años allí y he estado en Aokigahara, he estado en Hukai. ¿En ese bosque has estado? En ese bosque, sí. Y qué bueno. Además es espectacular, Sí. Y además recuerdo que en la entrada hay un itinerario en el que le dice a la gente que se va a suicidar que por favor que piense en su familia, que piensen los más allegados y que se lo piensen, en definitiva. O sea que comparto completamente todo lo que estás diciendo y me estás haciendo unas ganas de comprar el libro que son impresionantes. Bueno. Javier, de las 462 páginas que tiene el libro, ¿hay algún caso o investigación en el que te haya impactado, que sea el caso por antonomasia que te haya marcado a ti? Bueno, a mí lo que más me ha impresionado y de hecho casi me di... En un principio cuando abrí todos mis cuadernos de campo y pensé en qué podía aportar yo al mundo del misterio con la información que tenía, estuve a punto de tirar por un lado que sería más antropológico, más histórico, que era el tema de las sepulturas anómalas. Eso es algo que a mí me ha fascinado, que he descargado a través de plataformas de universidades, cientos de estudios de todo el mundo. He comprado libros también a todas partes del mundo, porque ahora afortunadamente en Internet te permite eso, ¿no? Te metes en una página web y compras un libro a Hong Kong, por ejemplo. Y ese es un tema fascinante, porque resulta que en España, y esto es una cosa muy desconocida, tenemos uno de los casos de enterramientos anómalos más antiguos, datados, de la historia.
en las cuevas de Las Penas y Río Cueva, en Cantabria, aparecieron hace unos años una serie de cuerpos esqueletizados en posiciones muy extrañas, enterradas al fondo de una cueva, y cuyas cabezas habían sido separadas del cuerpo, las habían machacado, las habían quemado, y esa gente que enterró allí a esos 13 individuos en la cueva de Río Cueva, después cegó la entrada con un muro para evitar que aquellos muertos salieran de la cueva para atormentar a los vivos. Ese es un tema que me ha llevado también a viajar a Rumanía, a Bulgaria, a lugares donde todavía hoy, en pueblos muy remotos de Rumanía, alejados de los lugares turísticos, todavía se están practicando este tipo de ritos para evitar que los muertos regresen a la vida, ¿no? Y ahí incluso yo me llegué a topar con documentos históricos del siglo XII, por ejemplo, de aldeas completamente abandonadas por el miedo que habían generado dos vecinos que acababan de ser enterrados, y que todos los vecinos del pueblo aseguraban que cada noche regresaban, llamaban a la puerta para intentar llevarse a algunos de ellos, ¿no? Es un tema de verdad fascinante que aparece en todas las culturas y que yo mismo, y lo relato en el libro y hay fotografías, me convertí en testigo de cómo de pronto un grupo de aguerridos arqueólogos en un monte búlgaro empezaron a desenterrar decenas de cadáveres anclados a la tierra mediante placas de acero, mediante clavos enormes. Era lo que ellos llamaban un cementerio de vampiros. Están aquí, son los otros. El nuevo trabajo de investigación de uno de los periodistas más reconocidos de Cuarto Milenio, Javier Pérez Campos. Javier, qué trabajo tan perfecto para este próximo Halloween o para este invierno frío, ¿verdad? Para tenerlo en nuestras manos, y con la atmósfera que vamos a tener, seguramente vamos casi a vivir esas sensaciones, ¿no? Bueno, además es verdad, Halloween ya está aquí a la vuelta de la esquina. Es el momento, ¿no?, en el que, según la tradición, se abre esa puerta para contactar con el otro mundo. Algunos consideran, incluso los antropólogos dicen que la fecha del Día de Difuntos se prolonga prácticamente hasta diciembre. Es cuando creían antiguamente que era el momento cumbre para poder contactar con ese otro mundo. Y bueno, yo en los otros lo que hago es dejar absolutamente la respuesta en manos del lector. Yo no quiero ofrecer ninguna teoría, yo no quiero ofrecer hipótesis, quiero contar los casos, quiero contar toda esa documentación que yo he ido encontrando a lo largo de estos años, de forma también casi como si fuera una novela, porque está todo contado en primera persona, contando aventuras, contando también noches de insomnio, y bueno, pues que al final sea el lector el que saque sus propias conclusiones. Javier, te agradecemos enormemente y de corazón la forma en que nos has atendido, y te aseguro que seguiremos a pies juntillas todas las investigaciones que nos brindas y que nos aportas, y gracias de todo corazón. Los otros, editado por Planeta, lo escribe Javier Pérez Campos. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias, David, Carlos, ha sido un placer enorme y ojalá nos escuchemos prontito de nuevo. Pues seguro que va a ser así. Claro que hasta sí. Siempre, gracias. Un abrazo fuerte. Y chao. David Fernández, que nos regresa con más misterios, con más ciencia, con más evolución en 7 días. Gracias. Gracias David. A ti, Carlos.